Una movilización ciudadana en la que todos debemos participar, porque se trata de resaltar la decencia y el trabajo de algunos hombres y mujeres que en el Ministerio Público quieren hacer las cosas bien, a pesar de que quien está hoy día a la cabeza solo por un favor político está buscando impedir y boicotear estas investigaciones. Hoy día la cita es antes de las 6 de la tarde en la Plaza San Martín. Hay que ir todos a levantar la voz y decir que no podemos permitir que la bravuconada de un grupo que está asociado a un partido del cual había una organización criminal interna que manejaba fondos ilegales para la campaña del 2011, estoy hablando de Fuerza Popular, y su alianza con lo que resta el partido aprista, que se ha convertido básicamente en un rezago simplemente de los defensores de Alan García, que hoy día se disputan la predominancia y por supuesto el cariño de Alan García, con actitudes que realmente son matonescas y desde mi punto de vista totalmente contrarias a los derechos fundamentales, como está sucediendo en esta disputa entre Jorge del Castillo y Mulder, de este primero por recuperar el espacio que el otro con mucho empeño le ha arrebatado en los últimos tiempos, es decir, de quién es más ayayero de Alan García, y esa competencia todavía va a dar seguramente algunas otras tensiones más adelante o algunos enfrentamientos más adelante. Pero yo quisiera hablar de lo que ayer se rumoreaba. Ayer salió una información que daba cuenta, un rumor que da cuenta que César Inostroza Pariachi, el inefable cabecilla o partícipe activo de esta red criminal llamada Los Cuellos Blancos del Puerto, muy amigo de la señora K, muy amigo de un señor que en la Plaza Bolívar le hacía favores y con el cual conversaba de manera muy permanente, el señor que le ofrecía al fiscal de la Nación hacerle reunión con periodistas para tratar de contrarrestar las denuncias y cuestionamientos que había por su probable elección, el señor que manejaba a su antojo nombramientos en el Consejo Nacional de la Magistratura para llenar no de los mejores, sino de los mejores amigos de la Judicatura, y para tener la hegemonía y manejar corruptamente no solo la Corte Judicial del Callao, sino tener la vía libre para llegar a la Corte Suprema, tener una sala propia que le dieron de favor para desde ahí manejar los casos políticos, y luego acceder a la presidencia de la Corte Suprema para tener absoluto control. Imagínense ustedes ahí Inostroza Pariachi como presidente del Poder Judicial y al señor Chávarri como fiscal de la Nación. Ese era el plan, porque el Consejo de la Magistratura ya lo tenían tomado, y eso se ha cortado, y ahora hemos podido apreciar cómo estos sujetos se están defendiendo. Pues ese personaje, Inostroza Pariachi, ayer estaba desaparecido. Nadie sabe hasta ahora dónde está. Se rumoreaba que se había escapado del país por una frontera, se decía hacia Brasil, por Madre de Dios. Luego se dijo que había el día anterior salido por el aeropuerto Jorge Chávez porque se fue con su familia a Europa. El abogado de Inostroza Pariachi ha negado esto, ha dicho que él está aquí, que no hay ningún problema, pero no ha dado muestras de que esté aquí. No se le ha escuchado, no se le ha visto, no ha contestado llamadas, pese a que él, en ese sentido, sí hay que reconocerle, siempre ha sido muy diligente, porque como no tiene sangre en la cara, salía a los medios de comunicación a decir cualquier barbaridad con el ánimo de distraer y por supuesto buscar salvarse. Pero este rumor llevó a un escándalo mayor aún ayer en el Congreso de la República, y es que nos enteramos de propia boca del presidente del Congreso de la República de un hecho lamentable que denota y da cuenta del encubrimiento de Inostroza Pariachi por parte de la mayoría en el Parlamento y de quienes hace 3 años lo dirigen y que han llevado al Congreso de la República al peor momento de su historia, en tanto los índices de aprobación que tiene son, la verdad, ya casi en el margen de error. Ayer el señor Salaverry tuvo que salir a explicar que, a pesar de que el 4 de octubre se logró decidir dentro del Congreso de la República la destitución, la acusación y la inhabilitación de este Inostroza Pariachi para que se ejecute en lo inmediato, recién ayer, que fue 16, es decir, 11 días después, solo frente al escándalo de que se había probablemente fugado, es que el Congreso dijo hay que enviar a las instancias correspondientes para que puedan iniciar las investigaciones y por lo tanto tomar las medidas de cautela que
en este caso son apremiantes y se requiere para evitar que este señor obstaculice la justicia o se vaya a alargar, como ayer se decía pudo haber sucedido. Y esto realmente es una vergüenza, porque lo que ha pasado ayer solo pueden ser dos cosas: o al señor Salaverry le han infiltrado gente en su propio entorno que está boicoteando lo que él dice es una labor diferente frente a la que hacía Galarreta y Luz Salgado, o el señor nos ha mentido todo el tiempo, ha querido, de tanto aliarse con el APRA, jugar al escopete de dos cañones, él hacerse el más democrático, el más diligente, cuando le ha venido haciendo el juego a su bancada y a quienes, ¿no es cierto?, desde el sistema de justicia son la garantía de impunidad para todos los que ahí están comprometidos con graves actos de criminalidad organizada como la propia Keiko Fujimori. Solo hay esas dos posibilidades: o la han agarrado de sonso a Salaverry y lo boicotean desde dentro, o él ha venido poniendo una cara y yo soy distinto, cuando en realidad es parte de la misma cuestión. Usted marque la alternativa que quiera, A o B o las dos, no sé, pero usted decida por los hechos qué cosa es lo que ha venido sucediendo en el Congreso de la República. Pero resulta que ayer lo puso en un tuit el señor Salaverry: me informa el oficial mayor que el expediente se enviará recién hoy, a pesar de que el mismo 4 de octubre indiqué que remitan de inmediato. El responsable de esta demora serán sancionados. Estoy tan indignado como usted, afirmó. Esto porque el congresista Pacori, que es un buen congresista que hizo la denuncia contra Inostroza Pareachi y la sustentó, pues reclamó qué pasaba, si está por fugarse o ese día se fugó, es culpa de que el Congreso no había enviado esta información al sistema de justicia para que de una vez tomen el recaudo necesario, ¿no es cierto?, lo pongan en custodia para evitar que se pueda escapar justamente, y ahí nos enteramos que no lo habían tramitado. Esto realmente es una vergüenza. Pero Salaverry, es verdad, y hay que ser justo con eso, inmediatamente pidió que se saque a los responsables, y dentro de ello le ejecutó la responsabilidad a José Abanto, que es el oficial mayor, o fue hasta el día de ayer, también a Patricia Robinson, que es jefe del gabinete de asesores de la mesa directiva, y al director general parlamentario César Delgado Guembes. Él ha pedido a la mesa directiva, que es la que tiene que ratificar, que lo saquen de su cargo, porque esto que han hecho realmente constituye en un acto vergonzoso de blindaje y que sintoniza, por supuesto, con la idea de impunidad que han venido empujando los fujimoristas hace bastante tiempo en su alianza con Inostroza Pareachi y el señor Chávarri, que hoy es fiscal de la Nación todavía. Entonces, ayer ha sucedido esto, y esto es una vergüenza realmente. Pero al margen de lo que suceda con estos funcionarios, que yo también creo los deberían sacar porque han cometido un acto totalmente desleal con el próximo presidente, que dijo que estaba interesado que esto saliera, o en todo caso, si es que Salaverry está jugando a yo soy el diferente pero en realidad soy lo mismo, igual, porque no le hacen un juego solamente al fujimorismo, sino actúan en contra de lo que mayoritariamente en el Congreso ya se dispuso, y que además la gente exige hace bastante tiempo, que se luche severamente contra la corrupción. Es decir, si Inostroza Pareachi, porque nadie lo ha visto ayer, por más que su abogado dice que está en su casa tranquilo, yo no le creo, puede ya haberse escapado, no lo sé, pero si es que eso sucedió o estuvimos a punto de presenciar eso, es responsabilidad única y exclusiva del fujimorismo y del APRA, de Keiko Fujimori y de Alan García, que están tratando de salvar a quien era su garantía en el Poder Judicial, porque iba a llegar a ser presidente del Poder Judicial, y desde ahí arreglarles absolutamente todo. Ya habían empezado con las tratativas, porque un testigo, un colaborador eficaz, ha dicho que la señora K es Keiko Fujimori, que se reunió con Inostroza para hablar sobre la casación en el caso de lavado de activos, por lo cual hoy día está en una detención preliminar. Si es que se escapa el hermanito de los fujimoristas, muy cercano a Héctor Becerril, es porque el fujimorismo lo está protegiendo. Esto es lo que hay que decir en relación a este tema. Quiero plantear otra cosita que ha pasado ayer, o se ha conocido ayer, y hoy día lo difunde el diario La República, y esto es muy interesante. Ustedes deben conocer al señor Javier Velázquez Quesquén, que con razón le dicen Javier Velázquez Queiquén, porque es un fujimorista. Él cree que su vida política va a estar al lado del fujimorismo, porque Vicente, que su partido está ya casi desapareciendo. El señor Javier Teníanos Velázquez Quesquén, ayer se ha conocido lo siguiente, ya lo pone La República de esta manera: Chávarri tiene en sus manos denuncia contra Javier Velázquez Quesquén. Dice el congresista prista Javier Velázquez Quesquén, quien fue efectivamente el defensor más recalcitrante de
Pedro Chávarri para que se quede en el Ministerio Público, en la Fiscalía de la Nación, intentando o insinuando que el presidente de la República es un golpista y quiere manejar el Ministerio Público para tomar y manejarlo autoritariamente, arbitrariamente, no, totalitariamente, ese señor, el señor Javier Velázquez Teñanos Quesquén, ha dicho lo siguiente. Dice, resulta que este señor que defendió a Chávarri tiene un conflicto de intereses muy serio, porque Chávarri lo está o debería estarlo investigando. Dice, lo correcto habría sido que Sinibi no participe en el debate, han dicho fuentes judiciales al diario La República, César Romero. Dice, sin embargo, Velázquez fue el defensor de Chávarri. Dice, el problema es que desde el 11 de septiembre de este año, hace poquito, el fiscal Chávarri tiene en sus manos una investigación contra el congresista por presuntos actos de corrupción. Una investigación que nace de la declaración del colaborador eficaz número 12-2015 en la Fiscalía de Chiclayo. Este colaborador, escuchen ustedes, dice lo siguiente, afirma que en julio del 2011 Gregorio Leguía, un operador de Edwin Oviedo, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el Guachiturro, se habría acercado al Hotel Sheraton y le habría entregado al congresista Javier Teñanos Velázquez Quesquén 700.000 soles en efectivo en una mochila negra. El pago se habría realizado para que Velázquez y otros congresistas aprueben una ley que permitió a Oviedo mantenerse al frente de la azucarera Tumán. La ley fue aprobada con 40 votos, observada por el entonces presidente de la García y promulgada por instancias por el Congreso de la República el 20 de abril de 2011. Javier Velázquez Teñanos Quesquén ha negado haber recibido sobornos de Oviedo, asegura que su apoyo a dicha ley solo buscó proteger a los trabajadores de la azucarera. Eso es probable. Dice, lo cierto es que en agosto último la defensa del congresista Velázquez Quesquén solicitó y logró que el juez de investigación preparatoria de Chiclayo, escuchen ustedes, disponga que esta investigación, ¿no?, venga a Lima y sea vista por quién creen ustedes, el fiscal de la Nación. ¿Y qué es el fiscal de la Nación? El señor Chávarri. ¿Qué es el señor Chávarri? El ahijado de Velázquez Quesquén, porque lo está defendiendo en el Congreso para que se quede como del lugar. O sea, que este señor que acusa al presidente golpista, que dice ese señor que está en Palacio de Gobierno, lo reta que rete el Congreso, en realidad está defendiendo a quien está viendo su caso. Tremendo conflicto de intereses en el que está el señor Javier Velázquez Teñanos Quesquén, o Quesquén, para, digamos, ser más gráfico con su postura y su desempeño político en los últimos tiempos. Otro datito interesante que esta mañana me parece es bueno resaltar, lo pone el diario El Correo en la nota siguiente. Escuchen ustedes esto, Ayer, cuando los fujimoristas, hombres y mujeres, que con un fanatismo defienden a Keiko Fujimori, antes lo hacían a Alberto Fujimori, después no les gustó tanto porque iba a salir de la cárcel, lo dejaron, y en fin, ya saben ustedes esta historia de deslealtades que hay dentro del fujimorismo. Pues ayer se han defendido con todo, han dicho que acá hay una persecución política, que aquí hay un odio, una animadversión con Fuerza Popular, que quieren traerse abajo a una agrupación política muy grande, importante, y yo no sé de cuál están hablando, porque las últimas elecciones dan cuenta de que, como han dicho algunos, que ya no es una fuerza ni menos popular, porque miren, lo que tienen en el Congreso ya no es fuerza, sino en realidad es puro achoramiento, no tienen otra cosa, es barra brava. Y en el caso de Popular tampoco son, miren ustedes cómo les ha ido en las elecciones, el Ponja sabe. Pregúntenle a Dieter Columbus, que hoy día, de un día para otro, porque eso es impresionante en este país, un día eres analista político independiente, al día siguiente eres candidato al fujimorismo, pierdes de una manera vergonzosa y al día siguiente te vuelves analista político independiente otra vez. Eso pasa solo en el Perú y eso lo hace el señor Dieter Columbus, que sabe de estas cosas bastante bien. Pero en fin, el señor ya le pueden preguntar qué tal ha ido al fujimorismo en el último proceso electoral. Pero resulta que ayer, defendiendo a los asesores de Keiko, la señora Cecilia Chacón, que está volviendo a tener protagonismo del fujimorismo después de que 2 veces no le dejaron que sea presidente del Congreso, ha dicho lo siguiente, ha defendido ayer, ¿a quién? A Vicente Silva Checa. ¿Quién es Vicente Silva Checa? Para quienes no se acuerdan ya, el señor Silva Checa fue amiguis de Vladimiro Montesinos. Fue muy cercano a Vladimiro Montesinos, el cable canal de noticias, ¿se acuerdan ustedes? Ya estuvo preso por eso. Entonces él es un personaje muy relacionado con esa red que en los 90
manejó el país, ya sabemos cómo. Pero después salió, se recicló, pero resulta que encontró un lugar al lado de Keiko Fujimori como su asesor. Y esto se rumoreaba, pero se ha confirmado en los últimos tiempos porque lo han detenido por la importancia que tenía en el entorno de Keiko Fujimori. Y la señora congresista Cecilia Chacón ha dicho lo siguiente: si es que el señor Silva Checa asesoró o no, es algo que no tiene implicancia al estar o no con Vladimiro Montesinos. Una vez más, dice, los terroristas convictos y confesos pueden trabajar y las personas que también han cumplido sus penas no lo pueden hacer. Se refiere a Silva Checa, y se refirió al ingresar a la prefectura de Lima, donde asistió a visitar a Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Es decir, defienden a Silva Checa. Ya, pues, ¿qué más vínculo se puede esperar para dar cuenta de que este fujimorismo no solo no es distinto, sino que reivindica a quienes generaron toda esa podredumbre que tanta vergüenza y tanto daño nos hizo en la década de los 90? Es decir, si se fuga y nos troza, culpa a los fujimoristas sin lugar a dudas. El que defiende a Chávarri fervorosamente como un fujimorista más, a pesar de que dice ser del partido aprista, que verá que tiene un tremendo conflicto de intereses porque Chávarri lo está investigando. Y la señora Chacón defiende al señor Silva Checa y dice que no deberíamos ser severos con él porque es una excelente persona que ya redimió, ya por supuesto pagó sus culpas y por lo tanto tiene el certificado de buena conducta que el fujimorismo le ha dado. Y yo, cuando el Fujimori da certificado de buena conducta, yo más bien dudo que se haya rehabilitado. Realmente los políticos, digo, por cierto, ¿no? Entonces, ahí están estas señales. Pero si le falta una, son las 7:35 de la mañana, ya Carlitos, me están preguntando por las redes qué ha pasado, porque no hemos salido temprano, la gente se había ya ido a hacer otra cosa pensando que no salíamos, se está retomando, y me preguntan, solamente quiero decir que ha sido un problema técnico que mis colegas aquí muy diligentemente han resuelto. Esto era un problema que podía haber demorado más en resolverse, pero lo han hecho en un tiempo, la verdad, razonable, y hemos podido retomar la transmisión. Así que todo bien, no se preocupen, todo bien. Estamos tranquilos acá, vamos a seguir diciendo las cosas que decimos, porque sí, nos quieren asustar por ahí, pero eso no ha pasado aquí. Y además, si quieren hacer lo que lo hagan, porque la verdad, poco nos importa. ¿Qué más ha pasado el día de hoy? Si es que esto que les he contado les resulta todavía poco. Lo siguiente, hoy día El Comercio lo pone en su portada y dice lo siguiente. Saben ustedes que ayer han intervenido otras viviendas de personajes vinculados a Keiko Fujimori que están detenidas. Algunas fueron detenidas y una de ellas se entregó, que se llama Carmela Paucara y que es la secretaria o fue la secretaria de Keiko Fujimori. ¿Qué dice el diario El Comercio el día de hoy en su portada? Hallan expediente sobre Vizcarra en casa allanada. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, ¿me ven? ¿No? Escuchen ustedes, hayan expediente, ¿me oyen? Escuchen ustedes, hayan expediente sobre Vizcarra en casa allanada. He leído la nota y es impresionante para que vean ustedes todo lo que estaban haciendo los fujimoristas en su alianza con el APRA para traerse abajo al presidente de la República con la participación activa de Chávarri, porque esto solo lo pueden hacer con él en la Fiscalía de la Nación. Escuchen ustedes, si se hallan expedientes sobre Vizcarra, en allanamiento de inmueble de la secretaria de Keiko Fujimori, se encontró un documento con, Carlitos, escucha, con 17 denuncias contra el presidente. Es decir, en la casa de la secretaria de Keiko han encontrado un legajo que dice Vizcarra, donde le estaban, por supuesto, siguiendo los pasos al presidente. ¿Para qué creen ustedes? ¿Para mandarle un arreglo floral por el día por Navidad? No, no es cierto, porque le están iniciando una campaña para tratar de traerse abajo su gestión con la ayuda de Chávarri, porque ¿quién les pasa todas esas denuncias? ¿Quién les arma los files? Yo intuyo, creo, esto no lo puedo asegurar, porque no tengo fuente alguna que me lo haya dicho, el señor Chávarri, para eso está en el Ministerio Público, y que esté envalentonado, ahora acusado a las ONGs, a las universidades, acusado a los medios, que dice que lo quieren sacar porque eres un luchador contra la corrupción. Sí, compadrito, así, tú luchas contra la corrupción. Mira, si se va y nos troza Pariachi es porque tus compadres del Congreso no han diligenciado debidamente lo que ya acordaron, y tú debes estar bastante desentendido con el tema, porque si Nostroza habla y sabe y dice todo lo que ustedes hicieron juntos, como a mí también,
bueno, la cosa sería complicada para el actual fiscal de la Nación. Pero voy al dato concreto. Dice, entre estos, o sea, cuando allanaron la vivienda de la señora Carmela Paucará, secretaria personal de Keiko Fujimori, secretaria personal de Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Ayer allanaron su casa. ¿Y qué cosa encontraron? Dice, esto lo ordenó José Domingo Pérez. Esta vivienda está ubicada en Villa El Salvador, no voy a dar el detalle de cuál es la casa, por supuesto, pero está aquí. Y dice, según el acta fiscal del allanamiento a la que el comercio tuvo acceso, dice lo siguiente: en esta propiedad donde Paucará dicen que no reside, pero que va de manera eventual, encontraron, ¿qué cosa? De acuerdo a la versión del ocupante del inmueble, dice que no va siempre, pero que encontraron un voluminoso expediente cuya carátula dice Vizcarra. ¿Ah? Este documento contiene el detalle de 17 denuncias contra el presidente Martín Vizcarra. La mayoría fueron presentados por el Procurador Público de Moquegua por hechos ocurridos durante la gestión de Vizcarra como gobernador de esta región. Dice las carpetas, dice el comercio, y esto es entrecomillado porque esto contiene el acta fiscal a la que ellos han tenido acceso. ¿Qué dice? La carpeta más antigua son del 2015, la más reciente del 2016, en marzo, cuando Vizcarra ya era candidato a la primera vicepresidencia de Peruanos por el Cambio. También hay fichas registrales de la creación de la empresa agrotécnica Estuquinia, Agroensa, conformada por Martín Vizcarra, sus hermanos y otras personas. ¿Ah? Esto han encontrado en la casa de la secretaria de Keiko Fujimori. Salvo que la señora secretaria de Keiko Fujimori, que se llama Carmela Paucará, no tenga otra cosa que hacer, se dedique a buscar denuncias de cualquier persona. Ahí tenía un file con el nombre de Vizcarra. ¿Quién le da esa información? ¿Ah? ¿Quién le proporciona todos los datos para que le haga un seguimiento de esa naturaleza al presidente de la República? Casi un reglaje. O sea, en el sentido de, digamos, judicial y fiscal, porque están buscando información. ¿Para qué quieren a estas alturas tener información sobre Vizcarra? ¿Fiscalización? ¿Quieren hacer un contrapeso? ¿Les preocupa? No. Quieren buscarle algo, encontrarle algo al presidente de la República para tratar de vacarlo. Eso es lo que quieren. ¿Y por qué? Porque se les reveló el delfín. Pensaban que el presidente de la República iba a ser un monigote, iba a ser, digamos, la continuidad o la continuación de Pedro Pablo Kuczynski, que lo iban a atarantar. El 28 de julio se dio cuenta, se levantó ese día y dijo, oye, pero Diosito lindo, yo soy presidente y esto nunca más lo voy a poder conseguir. ¿Y por qué estos señores me tratan de esa manera y creen que yo soy un pelele? No puede ser. Salió, dijo lo que dijo, planteó el referéndum, la no reelección de congresistas, se paró bien. Y como todo personaje matón, que cuando tú te le enfrentas y te para bien, se asusta, se desconcerta y termina haciendo la barbaridad que están haciendo, el fujimorismo terminó en su estado natural. ¿Cuál es su estado natural? Miren ustedes a Becerril. ¿Cuál es su estado natural? Miren a la señora Chacón. ¿Cuál es su estado natural? Miren a la señora Luz Salgado, que en los últimos tiempos de preocupada hasta se ha despeinado un poco, cosa que ya era hace unos pocos días impensable. Y miren la pugna que se han generado en el propio fujimorismo, porque o a Salaverry lo están boicoteando para salvar a Inostroza, o él nos está mirando la cara tratando de hacerse el diferente. Pero ha generado el presidente de la República con su accionar algo que no había pasado en los últimos años: parar al fujimorismo en su interés golpista y por otro lado plantear una relación directa con la ciudadanía y un ambiente de reformas. Y eso es kriptonita para los fujimoristas, eso no lo pueden permitir, y por eso es que están actuando como hacen. Y más aún, cuando con una serie de elementos, de mi punto de vista, más consistente que en los otros casos, se logra enfrentar una red criminal dentro de Fuerza Popular, de la cual participaba Keiko Fujimori, porque otro testigo más ha dado cuenta de que ella disponía cómo se debe desarrollar las acciones para esconder el origen de los fondos que recibieron en la campaña del 2011. Entonces el Fujimori está en desgracia, pero eso, ¿no es cierto?, no del todo es una buena noticia. Para mí está bien que el fujimorismo se devele y se muestre en su real dimensión, pero cuando estos personajes están golpeados, heridos, hacen cualquier barbaridad al estilo de una barra brava, de una manera burda, como lo están haciendo. Salvan a Becerril, salvan a ¿cómo se llama?, a Chávarri, quieren dejar que fugue Inostroza Pariachi,
¿no es cierto?, atacan a José Domingo Pérez y persiguen al presidente de la República. Y eso no hay que permitirlo. Y hay una marcha a las 6 de la tarde en la Plaza San Martín. Hay que ir, porque ese se va a ser una muestra de decirle a estos prepotentes que no les tenemos miedo. El presidente de la República, si el presidente de la República, bueno, entonces decía, ya este no tiene salvación, porque finalmente optó por la sumisión. Si él ha tenido la posibilidad de pararse como se ha parado y de ser presidente, nosotros tenemos la posibilidad de ser ciudadanos y decirles a estos sinvergüenzas que no se lo vamos a permitir. Y eso es lo que hay que hacer. Son las 7:43 de la mañana. Estamos aquí en No Hay Derecho. Vamos a una pausa. Vamos a tener excelentes invitados el día de hoy. Va a conversar con nosotros en un ratito el exministro de Justicia, Aldo Vázquez, para darnos una perspectiva legal y política también de todo lo que está pasando. Luego va a venir Jacqueline Fox, que es presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera, para que nos dé en su análisis lo que está viendo sucede, pero también cuál es un poco la perspectiva que tienen o la lectura que tienen los medios internacionales sobre la crisis que estamos viviendo. Y vamos a tener varios otros temas que, por cierto, esperemos sean de su interés. Así que voy a una pausa, regreso un instante. Estamos en No Hay Derecho y les pedimos, por supuesto, que cuando volvamos esté usted ahí del otro lado. Ya regresamos. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.